continuamos con la última charla de la mañana, que será a cargo de Sara Higuera Gutiérrez, también técnica de GESPLAN, que nos va a hablar del proyecto que también impulsamos desde el Cabildo de Tenerife, Pastorear para Proteger. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Adiós. Buenas, bienvenidos a todos y como dijo mi compañero antes también, gracias por aguantar tanto rato, ¿no? Vengo también un poco a darle un voz femenina esta mañana, que me ha parecido... que no significa que no existamos nosotras en este mundo, pero sí es verdad que coincidió que casi todas estamos por la tarde, pero bueno, aquí estoy. Nada, vengo para presentarles el Pastorear para Proteger, que es un proyecto que sale del Cabildo de Tenerife. Decirles y dejarles bien claro, recalcarles que es un proyecto piloto, o sea, estamos un poco tanteando el terreno para ver cómo podemos, digamos, desarrollarlo de forma que se mantenga en el tiempo, porque al final está muy bien tener ideas y lograr llevarlas y ejecutarlas, ¿no? Llevarlas a cabo y ejecutarlas, pero la idea es que si todo sale bien y se ve que es algo pues, ecológicamente sostenible, pues la idea es que continúe todo lo que se pueda. Entonces, primero quiero comenzar con un poco de contexto histórico. Ya el compañero José María esta mañana en la inauguración comentaba el tema de introducir especies, de cuando se introdujeron, ¿no?, las especies en Canarias. Pero aquí pues quería centrarme pues en lo que era el tema que estamos abordando, que es al final el pastoreo. El pastoreo en Tenerife tiene una larga tradición ligada al aprovechamiento de los recursos naturales y a la supervivencia de las comunidades rurales, principalmente en las medianías, como comentaba Gustavo ahora. Desde tiempos prehispánicos, el ganado caprino y ovino ha formado parte esencial del paisaje insular, adaptándose a las duras condiciones del terreno volcánico y contribuyendo a modelar la fisonomía del territorio. Durante siglos, la ganadería extensiva fue una práctica común en las medianías, zonas altas, proporcionando alimento, abono y materiales, pero también cumpliendo una función ecológica de limpieza y control de la vegetación, que ahí es donde está la clave de este proyecto. Sin embargo, la progresiva pérdida de la población rural, el abandono agrario y la modernización del sector primario redujeron drásticamente esta actividad, provocando la acumulación de biomasa y aumento de los riesgos de incendios forestales, principalmente. Hoy el proyecto Pastorear para Proteger recupera ese conocimiento ancestral y lo integra en la gestión forestal moderna, transformando una práctica tradicional en una herramienta técnica, palabra importante, de prevención y conservación activa del monte. Tener claro, porque algo que crea mucha controversia con el tema de pastoreo en el monte es diferenciar pastoreo tradicional con el pastoreo prescrito, que es este proyecto. Por un lado, el pastoreo tradicional tiene como objetivo la producción ganadera, principalmente de leche, carne o cría, y el objetivo principal del pastoreo prescrito es la gestión forestal y reducción del combustible vegetal, utilizando, pues digamos, estos operarios, ¿no?, por decirlo de algún modo. El pastoreo tradicional estaría basado en la experiencia del pastor simplemente, y el pastoreo prescrito aprovecha esa experiencia del pastor, pero la planifica y la supervisa técnicamente. El pastoreo tradicional suele llevarse a cabo en fincas privadas o pastos comunales, y en este caso nos estamos centrando en llevarla a montes públicos o a áreas forestales estratégicas, principalmente desde el punto de vista de prevención de incendios forestales, o ya no prevención, sino pues digamos que cuando lleguen estos incendios forestales poder actuar, tener un territorio donde se pueda defender ciertas zonas. El pastoreo tradicional suele ser una actividad continua y libre según la disponibilidad del pasto, y en este caso se espera que sea una actividad temporal, ya que nos vamos a centrar en zonas estratégicas,
con objetivos definidos y seguimientos diarios. Es decir, los técnicos estamos detrás del ganado supervisando que las áreas autorizadas son las que se están trabajando y no otras que no nos interesen. El pastoreo tradicional permite que el manejo sea totalmente directo del ganadero. En este caso, la coordinación es entre el ganadero y el equipo técnico. Y los beneficios principales del pastoreo tradicional no son los que sí que son los del pastoreo prescrito, que serían pues los ambientales, en este caso específicos y medibles, es decir, prevención de incendios, restauración de hábitats y mantenimiento de la biodiversidad. Es decir, es utilizar una actividad que se lleva haciendo desde hace muchísimos años, lo típico de, no, mi abuelo siempre pastoreaba, pues exactamente es utilizar esa herramienta guiándola para que al final pueda proteger nuestros montes y nuestra civilización, juntándolo, ¿no?, con lo que decía Gustavo, que al final es también una forma de proteger esos núcleos poblacionales que están en esas medianías y zonas forestales más abandonadas. El pastoreo prescrito no busca la producción, sino el manejo controlado del ganado como herramienta silvícola, integrando la ciencia y tradición para una gestión sostenible del territorio. ¿Cuál es el origen del proyecto? Yo, en un principio, en las primeras reuniones, hablábamos de que el incendio forestal del 23, pero es cierto que no solo el 23, ya habíamos tenido incendios bastante grandes anteriormente, como en el Realejo. También estamos viendo a posterior que pues cada vez estamos, digamos, siendo más vulnerables, ¿no?, por diferentes factores. Entonces, estos últimos incendios forestales han sido una llamada de atención, y no solo para este proyecto, sino, como comentaba Gustavo, para el de medianías. Ha hecho que nos pongamos las pilas para que no volvamos a sufrir lo que sufrimos en el 23, que al final se nos fue prácticamente de las manos, la naturaleza al final manda. Entonces, nada, el tema de que se han puesto en evidencia los abandonos de las parcelas, que cada vez se aproximan más estos incendios de infraestructura por ese abandono, y que el ritmo de los tratamientos mecánicos, es decir, lo que se está llevando a cabo con personal, con pues, tratamientos con motosierras, con desbrozadoras, no está siendo lo suficientemente rápido o eficaz y hay que buscar otras opciones. ¿Por qué el pastoreo prescrito? Pues principalmente porque mirando a otras localizaciones, ya no solo hablo dentro de Canarias, sino a nivel europeo, se ha visto que es una alternativa útil, ecológica y económica. El pastoreo controlado es una herramienta eficaz en la reducción de la biomasa y en la prevención de incendios forestales. A diferencia de los tratamientos mecánicos, implica menos costes y es aplicable a zonas de difícil acceso. Todos siempre hemos sabido que donde se mete una cabra no se mete una persona. Entonces, allá donde no podemos meter personal humano, digamos, pues podemos meter este tipo de alternativas. Y esto también nos permite generar discontinuidades vegetales que dificultan la propagación del fuego. Es una oportunidad no solo para el territorio, sino también para la ganadería local. Algo que llevan los ganaderos, principalmente de la isla, demandando durante mucho tiempo es que se les autorice entrar a zonas principalmente de propiedad pública para ellos mismos hacer el mantenimiento como se hacía antaño. Entonces, este proyecto intenta unir lo que es la gestión forestal, impulsando pues, toda esa economía rural que gira en torno a la ganadería. Intentaremos, porque estamos realmente empezando, aprovechar zonas de interfaz, apoyar la producción ganadera local vinculada siempre a la gestión y favorecer la regulación y planificación de los usos ganaderos en el monte público. El modelo, para que todo esto funcione, el modelo tiene que ser técnica y ecológicamente eficaz, sostenible en el tiempo, que es lo que comentaba antes, porque de nada sirve que se pastoree un mes y después va a volver al abandono, y también rentable para el ganadero, muy importante, porque si al final no sacan una rentabilidad, no lo vamos a poder sostener en el tiempo. El objetivo principal es fomentar el uso del ganado en áreas próximas a masas forestales para reducir el riesgo de incendios y reforzar la gestión sostenible del territorio.
al final todos estos puntos van a lo mismo, al mismo objetivo, ¿no? Pero también, algo que comentábamos antes, involucrar al sector ganadero y a la sociedad en la prevención de incendios forestales. Es decir, sí, la gestión del monte la tiene que hacer la administración, pero la administración, entre comillas, también somos todos. Es decir, si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, pues bienvenido sea y al final vamos a obtener mejores resultados. El ámbito territorial, en un principio, se plantea actuar en zonas de interfaz situadas entre espacios forestales protegidos y áreas habitadas. Ahí pongo que se priorizan las zonas con mayor riesgo de incendio forestal, también intervenciones en dominio público hidráulico y, en casos concretos, se incluirán propiedades privadas. Esto, digamos, que es como el ámbito territorial que se plantea en un principio. Al final, se ha descartado lo de propiedades privadas, al menos en este piloto, como estaba contando, porque ya Medianías está encargándose, el proyecto de Medianías está encargándose de esas parcelas privadas que ceden los propietarios, y nosotros nos hemos centrado más en dominio público. En este caso no se ha escogido ninguna zona que sea pues ningún barranco, ningún fondo de barranco, pero sí es verdad que ahora las nombraré, son otras zonas estratégicas que también son importantes en cuanto a defender frente a incendios forestales. Las experiencias pilotos en un principio son 3. Bueno, ahí miren las cabritas, por favor. Son 3, ¿vale? Hemos escogido Cortafuegos de los Realejos, que sería el punto que sale allí en lila, la finca de las Llanadas de los Realejos, que esta, aunque no esté dentro de Corona Forestal, sí que pertenece al Servicio de Agricultura, ¿vale? Entonces, igualmente es propiedad de Cabildo. Y, por último, la zona que llaman Monteverde, en el municipio de Arafo, que está justo lindando con el paisaje protegido de Siete Lomas, en Arafo. Entonces, el primero de los proyectos, que justamente ya puedo decir que hemos empezado este mismo domingo, tenemos al rebaño en el Cortafuegos de los Realejos, ¿vale? El ganadero que colabora con nosotros en este caso es Fabián Casaña. Si se fijan, ahí está justamente el punto dentro de la corona forestal, dentro del municipio de Los Realejos, y lo hace estratégico ya que su origen no es natural, sino fruto de intervenciones humanas previas orientadas específicamente a la protección, ¿no? Y la prevención de incendios forestales. Esta intervención contribuirá al mantenimiento del cortafuegos en sí, reduciendo la carga de combustible vegetal sin generar impactos significativos sobre el ecosistema. Lo bueno que teníamos aquí es que, aunque al final el rebaño erosionara, no iba a ser lo mismo que en un sitio donde no haya antropización. Aquí está claro que no puede ser más artificial, ¿no? este tramo de monte, digamos, entonces lo hacía perfecto. Se tiene pensado también que si al final funciona en esa zona, pues extenderlo, porque no está autorizado todo el cortafuegos, sino una franja para ver cómo se mueve, ¿no? El ganado. Se tiene pensado que si funciona, pues agrandar, ¿no? Estos límites. Aquí vemos la zona autorizada. Justamente esto se encuentra sobre una franja afectada por el incendio del 2022, o sea, no sé si han tenido el placer de pasar por allí, pero es cierto que se ve calcinado y se ve cómo está recuperando esa vida. Entonces, digamos que se están recuperando, sí, los pinos que nos interesan, pero justamente en la franja del cortafuegos hay vegetación pues, que quizás no es tan favorable para... O sea, al contrario, o sea, es muy... Digamos, le suma, ¿no?, a los incendios, quiero decir, nos interesa quitarla del medio, como pueden ser los codazos o los escobones principalmente. Aquí tengo algunas fotos, si se fijan. ¿Tiene puntero No, vale. Pues en la primera foto podemos ver cómo lo que es la franja del cortafuegos está libre de pino, pero sí es verdad que tiene muchas herbáceas y también tiene pues esos codazos y escobones que están empezando a abrirse camino. Estas dos son ambas franjas del cortafuegos y bueno, como ven hay diferentes tipos, ¿no? En una misma zona hay diferentes tipos de vegetación. Al final las cabras van a elegir lo que más les guste, ¿no? La vegetación más palatable, más atractiva. Pero bueno, como he comentado, es un proyecto piloto. Vamos a ver qué es lo que obtenemos, ¿no?, de cada una de las zonas. Aquí tenemos al rebaño, que si se fijan tienen un cencerro un poco peculiar, que después explicaré. Pero ahí las tenemos, ¿no? Y justamente esta es la única prueba en la que tenemos un vallado y un establo
para refugiarlas, porque este rebaño duerme en el cortafuegos, a diferencia de las otras 2 pruebas que sí que se desplazan desde su establo hasta la zona autorizada. En este caso tenemos 70 cabras de Tenerife Norte, ¿vale? Raza Tenerife Norte. La segunda experiencia es en Finca Las Llanadas. El ganadero que participa es Cristian González y la finca de las Llanadas es justo pues, el entorno del tanque de agua que vemos ahí. Si se fijan, por la parte baja tenemos huertas cultivadas y en la parte alta tenemos pinar, ¿no? A priori puede parecer una franja de Monteverde bastante interesante, ¿no? Eso que comentaba también antes Gustavo, de que nos interesa recuperar, pero es cierto que la densidad que hay ahí de vegetación no llega a ser preocupante, pero digamos que deberíamos atajarla antes de que sea preocupante. Ahí vemos la ubicación, está justo fuera de la corona forestal, pero como digo, pertenece al Servicio de Agricultura del Cabildo. Se localiza en la parte sur de la finca de las Llanadas, porque digamos que la parte norte, o sea, la que tiene más baja cota, está siendo actualmente cultivada por el Servicio de Agricultura. La parte que no está cultivada es la que vamos a empezar a pastorear. La idea es que en un futuro lo que digamos limpian los animales pues se pueda utilizar para la actividad para la que se compró la finca, que es un poco recuperar estos frutales. Es ideal porque, por su proximidad al monte público y la carga vegetal, como nombraba antes, y es un punto de interés para la creación de áreas de continuidad del combustible. En este caso el rebaño, bueno, sí, aquí encontramos zarzas, brezos y helechos principalmente. Es verdad que hay franjas porque quizás la zona que está más pegada al pinar sí se ve un Monteverde más maduro, en el que quizás no nos interesa tanto entrar, pero en la parte más baja es donde hay más cantidad de zarzas y helechos, que ahí es donde vamos a centrar la actividad. Aquí podemos ver, pues, ven esta primera imagen de abajo, realmente no nos interesa que haya entre el ganado, la cantidad de humedad es tremenda, entonces ahí bien, pero por ejemplo en zonas como la foto del medio, sí es verdad que es donde vamos a centrar los esfuerzos. Aquí también tenemos un rebaño de unas 60 cabras Tenerife Norte. Aquí no duermen en la finca, es decir, se desplazan a diario, pero la explotación está a menos de 1 kilómetro, o sea, entra prácticamente dentro de su día a día en el pastoreo. La última de las experiencias es lo que llaman el Monteverde, mal llamado porque realmente actualmente es un pinar, que ahora verán las fotos, pero es cierto que se le llama Monteverde, está junto a Siete Lomas. Justamente la zona, vemos ahí una casita, pues la que está por encima, digamos lindante, es esta zona que hemos autorizado. Y la ganadera que participa en este caso es Pilar Carballo, que no sé si conocen, ella mueve mucho las redes y está también dándole bastante, está subiendo bastante contenido con el tema del proyecto nuestro, así que si tienen curiosidad, su página web es La Jara, Finca Ecológica La Jara, ahí pueden ver muchas cosas. Vale, como ven, está fuera del paisaje protegido de Siete Lomas, está dentro de la corona. Se trata además de una de las pocas zonas que no se vieron afectadas directamente por el gran incendio del 2023, justamente porque tiene 2 colas de lava que la protegen por ambos lados. Y esto lo convierte en un punto estratégico de protección y contención ante futuros episodios. Ya hemos visto que esa zona fue bastante castigada, pues intentar conservar esos resquicios que no fueron afectados por el incendio. Es justamente esa zona, ella tiene la explotación, la edificación que está justamente por debajo, ahí tiene ella su explotación en ese entorno. Y nada, en esta zona es un área de pinar con escaso sotobosque, baja densidad de vegetación y limitada palatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que al final las cabras, bueno, en este caso ovejas, no van a tener pues, digamos, la variedad que tenían en el cortafuegos, pero bueno, igualmente es para un poco ver, ¿no?, cómo se comporta el ganado en esta nueva zona. Ahí podemos encontrar pinos, brezos y escobones principalmente. Aquí vemos que realmente hay zonas en las que no hay más que pinos y otras en las que sí podemos encontrar un poco más de digamos, arbustos, porque realmente los brezos que hay no tienen una gran envergadura, sino están, pues, digamos, a la altura de ellas. Probablemente sea lo que escojan. Aquí tenemos fotos de ellas con el cencerro que les estoy nombrando. En este caso contamos con 20 ovejas canarias de pelo o peligüey, que justamente las había nombrado esta mañana José María.
Y bueno, la metodología, antes de comenzar, han visto que tenemos 2 rebaños de cabras y tenemos uno de ovejas. Entonces, por favor, si podemos evitar el término cabras bombero, más que nada porque hay otros tipos de rebaños y también estamos interesados en bueno, incorporar quizás equinos o ya se verá en un futuro. Nada, se llega a un acuerdo con los propietarios. Voy muy rápido porque se me echa el tiempo arriba. Hay supervisión técnica de las zonas, que esta es la clave, ¿vale? Se hacen evaluaciones continuas, se hace una antes, durante se hace una semanal y al retirar el ganado de la zona también se hará una en la que se toman datos de clima, vegetación y suelo. La supervisión técnica del ganado, aquí vamos con los encerros. Utilizamos una aplicación que nos permite geolocalizar a los animales en tiempo real y nos permite hacer vallados virtuales. No sé si lo ven, este es justamente el cortafuegos. Y cada uno de esos puntitos es una de las cabras u ovejas que tienen puestas. Yo, sinceramente, ahora podría sacar la aplicación y la verían. Aquí, nada, algunos de los ejemplos de la aplicación. Las vemos en tiempo real. Emite sonido y, por último, un pequeño calambre, pero simbólico. Y para un futuro, pues nada, intentar afianzar estas zonas y añadir estas propiedades privadas a las que hablábamos y hacer una combinación de monte público y monte privado. Y nada, el pastoreo vuelve al monte, esta vez con ciencia, respeto y propósito. Y listo. Muy bien. Perdón. Gracias, Sara, por hacernos una exposición de este tema que a priori sabemos que es polémico. Las preguntas ahora van en esta línea, por supuesto. Me lo esperaba. Por supuesto, o sea, a priori el pastoreo siempre ha estado en contra de lo que es la conservación, de la biodiversidad. Sabemos que las cabras a día de hoy siguen siendo un gran problema en la mayoría de los espacios naturales y una de las peores amenazas contra nuestras especies protegidas, de flora en general y, bueno, incluso por competencia, pues con fauna y demás. Entonces, bueno, espera, que se me acaba de cerrar y contra aquí. Bueno, a ver. Bueno, un poco eso. ¿Cómo podemos plantearnos que el pastoreo sirva para restaurar los hábitats cuando realmente al pasar esas cabras por ahí lo que fomentan es la proliferación de las especies ruderales y que son más propias de no fases maduras de los ecosistemas, ni mucho menos? A ver, realmente el objetivo de este proyecto no es abrir espacios donde los ganaderos puedan pastorear y ya está, ¿no? He hecho mucho hincapié en el tema técnico. Es decir, esto no es que hablamos con el ganadero y él nos dice qué zona le viene bien. Esto es, desde el servicio técnico, en este caso forestal, se establecen zonas de interés en las que se necesita actuar y se necesita llevar a cabo trabajos silvícolas. Y a partir de determinar esas zonas, se escoge pues, en las que hay que tener un poco más de delicadeza porque hay especies vulnerables o que no queramos poner en peligro, y luego se separan por otro lado las que, digamos, tenemos un poco más de carta blanca. Pues esas son las escogidas para introducir al ganado. En este caso, las 3 zonas han sido acordadas por los técnicos justamente por eso, porque no pone en peligro ningún tipo de flora amenazada, y por otro lado, en el caso de que se llevara a cabo una erosión o un rebrote de especies que quizás no nos interesan tanto, se podría controlar porque, repito, la primera es en un cortafuegos, que es un espacio, un paisaje totalmente antropizado. La segunda es la finca de las Llanadas, que en su día era paisaje agrícola, es decir, esas zonas fueron cultivadas. De tener esos rebrotes que no nos interesan, pues podríamos atajarlo mejor que si fuesen en mitad del monte. Y por último, la zona del Pinar de Arafo. Es cierto que al estar tan cubierta por digamos, estas bóvedas, ¿no?, de los pinos, no proliferan tantas especies en el sotobosque, y en el caso de que sí, también podríamos atajarlas por lo mismo, porque no tenemos esa vulnerabilidad de especies que encontremos en la zona. Se han escogido estratégicamente
no es poner en riesgo para este proyecto piloto, sino simplemente en los que hemos visto que quizás podríamos tener menos problemática, ahí es donde hemos metido el ganado para ver un poco pues, cómo actúa. Al final es una prueba. Es cierto que se ve en otras islas y península y resto de Europa, pero queremos ver cómo funciona al final en Tenerife porque cada lugar es un mundo al final, ¿no? Vale, con eso también has respondido otra que decía que qué criterios elegimos para determinar la zona. Evidentemente, el cortafuego es el ejemplo más básico de que en vez de utilizar la maquinaria en la actualidad, pues se pastorea en esa zona y los vallados virtuales no las dejan salir de donde nosotros queramos. Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Se prevé integrar el pastoreo sostenible en una red más amplia de corredores ecológicos conectando zonas naturales del sur y el norte de la isla? Madre mía. A ver, realmente, dicho, en este primer proyecto piloto dura en torno a 6-7 meses. Ya estamos casi en la recta final, que es cuando hemos podido llevar al ganado. En un principio se han establecido estas zonas, que de hecho en un principio se pensaron más grandes, pero para poder ver resultados las hemos disminuido, ¿no?, las hectáreas que hemos autorizado. La idea en un futuro es intentar pues, llegar a más zonas, o sea, sacar, como podemos decir, lotes más grandes y que abarquen más zonas. Es verdad que nos gustaría también llegar a la zona más sur, quizás Arico, Fasnia, toda esa zona sería también ideal. Y en el norte, pues como comentaba antes Gustavo, las medianías frente a incendios forestales ganan al sur, ¿no?, en cuanto a peligrosidad y vulnerabilidad. Entonces la idea es un poco no descartar ninguna de las zonas, porque a lo mejor, yo que sé, hay zonas más delicadas como puede ser Anaga o como puede ser otras en las que quizás vamos a esperar un poco a ver cómo actúan aquí los rebaños y este servicio, ¿no?, al final ambiental, para luego ya atrevernos a otras zonas más comprometidas, pero en principio no descartamos ninguna de la isla. Vale, efectivamente, las zonas más comprometidas, las que sean más vulnerables, esto no es a priori aplicable. Exactamente. Es muy, muy delicado. También hay que entrenar al ganado con los collares, es decir, estos vallados virtuales funcionan porque se utilizan en muchas partes de Europa. ¿Cuál es el tema? Hay que involucrar a los ganaderos, también ellos tienen que prestarse, ¿no?, a participar en esta experiencia y una vez funcione, o sea, sepan utilizar, bueno, sepamos todos realmente utilizar estos collares, yo creo que va a ser la clave, porque justamente ellas aprenden a que cuando escuchan el sonido del collar, media vuelta y nos vamos a otro sitio. Entonces, un poco asegurar. Igualmente, no se descarta, si entramos en zonas más vulnerables, crear protecciones físicas, aparte de los collares. Al final no queremos solucionar un problema creando otro. Es un poco llegar a un equilibrio. Exacto, una de las preguntas era aquí que si electrocutábamos a las cabras. No, no se electrocutan las cabras. No, para nada. De hecho, los collares tienen... Bueno, no sé si puedo volver atrás para poner una diapositiva. Puse una diapositiva en la que tienen el código QR de la página web porque yo sabía que este tema iba a salir. Da 3 pulsos, o sea, da 3 sonidos. Te da un aviso, pues no sé si es a 5 metros, perdón, uno a 15, uno a 10 y otro a 5 del límite. Y el cuarto sí es verdad que es un pulso, pero es un pulso muy sutil porque al final estos collares se cargan con placas solares que tienen a ambos lados. Entonces realmente la fuerza con la que pueden emitir este pulso no es... hablando mal y claro, no se van a quedar ahí en el sitio, sino es muy sutil. No, y además, evidentemente, cumplen con la normativa de evidentemente, claro. Ricardo, que estaba pendiente. Sí.
A ver, realmente con este proyecto lo que se ha intentado es un poco llegar a un equilibrio, lo que decía antes. Es decir, quizás restaurar hábitats nos podemos referir, en el caso del cortafuegos, no es lo mismo meter equipos con motosierras, con desbrozadoras, con maquinarias pesadas, con lo que sea, que reactivar una actividad, digamos, natural dentro bueno, de todas las opciones que tenemos. A ver, no, me refiero... No pasa nada. Pero digamos que no es lo mismo que utilizar desbrozadoras y motosierras, por ejemplo. No es lo mismo la erosión que puede generar en el terreno equipos de cuadrillas humanas, quizás, que el pastoreo como tal, de forma tradicional y controlado. Al final, otro de los objetivos de este proyecto es no llegar al sobrepastoreo. Por eso se nombraba que fuese algo en franja, fuese temporal. Quiero decir, continuo en el tiempo, porque creemos que es un arma que podemos utilizar, pero no continuo en la misma zona, sino ir rotando e ir dejando pues descansar. Llegamos al objetivo, dejamos descansar y nos centramos en otra zona. Entonces... Tito, un segundito. del establo. Claro, claro.
Una cosa, Tito, o los que hay, es lo que tú decías antes, queremos pastorear aquí, pero ahí no se cumplen esos criterios, ¿no?, que nosotros damos como por óptimos bueno, óptimos o menos malos, ¿no?, para poder entrar. Entonces, al final eso nos ha costado bastante. La última pregunta ya antes de irnos a almorzar. Pues justamente por como esto es un proyecto piloto, queríamos contar con la mayor diversidad posible, tanto en las zonas como, digamos, en los rebaños. De hecho, no quisimos descartar la zona de Pilar, en este caso, que es la que cuenta con las ovejas, porque también queremos ver en estos análisis cómo funcionan ambos rebaños, porque, como tú muy bien has dicho, las cabras comen de una forma, las ovejas de otra. Entonces, queremos ver un poco qué opciones tenemos, qué puede funcionar más en un sitio, qué más en otro, y a partir de ahí tomar decisiones. Pero claro, es lo que decía Tito, no podemos tomar decisiones, descartar o asumir que una cosa funciona o no sin tener esas pruebas. Entonces, digamos que este proyecto piloto es un poco intentar tantear, pues eso. Por eso en las zonas tenemos 3 zonas totalmente diferentes, no tienen nada que ver la una con la otra. Y los rebaños también hemos querido, pues, contar al menos con 2 tipos de rebaños diferentes, que en este caso, pues eso, ovejas y cabras. Por eso no me digan cabras bomberos. Y no sé si algo más. Vale. Bueno, pues nada, no A agradecerles comer. a todos su presencia.